Buenas tardes, damas y caballeros. En esta oportunidad les presento con mucho pesar lo que está ocurriendo en mi humilde comunidad de Cerro Algodón, distrito de Munó, comarca Nueve Buglé. Una grieta impresionante es lo que apareció durante estos días en el suelo de esta comunidad. Y los moradores estamos preocupados y los habitantes piden una intervención de parte del gobierno para que se realice un estudio del impacto que pueda tener esta falla geológica. Hay mujeres, ancianos, niños y niños con discapacidades físicas que viven cerca donde está ocurriendo toda esta falla geológica. Es impresionante, nunca en la historia de esta comunidad se ha visto algo semejante, algo parecido, y amenaza con seguir expandiéndose, y cada día sigue expandiéndose. Sí, muy buenas tardes, hoy 7 de noviembre, acá en área de comunidad de Cerro Algodón, nos encontramos acá, la tierra se está colapsándose. Podemos ver que la tierra cada vez más se está rajando, y por el otro lado podemos mostrar que también es una gran cantidad de mancha de tierra, y por lo tanto es muy preocupante para nosotros, y les voy a mostrar más adelante lo que está pasando. Hay casas cerca por la orilla de esta tierra donde que se quiere ir hacia abajo. Vemos más adelante, la tierra está un poco ya se está deslizándose hacia abajo, según me informa algunos de los moradores de la comunidad, que ayer no estaba así, sino estaba más abajo, ahora sigue subiendo. Ahí vemos la casa, y más arriba, donde detrás de esos árboles se ven las casas, ahí vemos los niños jugando, pero vemos que esto es algo peligroso. No podemos estar dejando a los niños jugar así en esta área. Sigue hacia arriba, recto, casi como una gran cantidad de tierra que sigue deslizándose hacia abajo. Sigue recto donde ve la casa que se ve en la esquina, da la vuelta y sigue hacia abajo y sigue avanzando más. Así que es importante de que la gente tome en cuenta de esta área, porque hay casas cerca de la orilla de esta tierra que sigue deslizándose hacia abajo. Eso es la información que les puedo mostrarles el día de hoy.